Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta segunda entrega de clases vamos a conversar sobre las características del Renacimiento artístico durante el siglo XIV. En la clase anterior, en la sesión o video anterior, habíamos hablado sobre las transformaciones o los cambios que se dieron en Europa a principios del siglo XIV, específicamente con lo que tiene que ver con la toma de Constantinopla y cómo ese hecho en particular derivó en que muchos sabios se fueran a vivir a un lugar importante como eran las ciudades italianas. Para hacer un pequeño resumen, podríamos hablar, ¿cierto?, de que el contexto social de la época era que era una cultura urbana. Significaba esto que las personas vivían en las ciudades y consecuencia de aquello una clase, un sector de la sociedad llamado la burguesía, que significan que son personas que viven en los burgos. Antiguamente la ciudad se le llamaba burgos, y estas personas se dedicaban a la banca y al comercio y comenzaron a acumular grandes cantidades de dinero o recursos. Y esos recursos fueron utilizados para o embellecer las ciudades o para crear grandes bancos, grandes casas, por ejemplo. La arquitectura había alcanzado un desarrollo importante. Ahora, para los que han estudiado, me podrían decir, por ejemplo, por qué se relaciona el desarrollo de la burguesía con el desarrollo del arte. Recuerden que el renacimiento tiene que ver, el renacimiento artístico tiene que ver mucho con esto del renacimiento, del volver a nacer y de volver a reflotar el arte greco-latino que estaba bastante decaído producto de la época medieval. Por lo tanto, la burguesía comenzó, como les dije anteriormente, en el video anterior, a financiar a los artistas. Es decir, se les pagaba un sueldo a estos artistas para que trabajaran para ciertos personajes importantes de la época. Ya dijimos anteriormente que la caída de Constantinopla y por el Imperio Turco en 1453 tuvo como consecuencia secundaria la llegada de los eruditos a la ciudad italiana. ¿Se acuerdan lo que es un erudito? Un erudito es una persona sabia, una persona que se dedica específicamente a un aspecto del conocimiento o a varios aspectos del conocimiento y se vuelve un experto. Por lo tanto, un erudito podríamos más o menos decir que es un experto en lo que realiza. Hay algunos inventos de la época como la brújula, la carabela y otros elementos náuticos que fueron ampliando el conocimiento y ampliando el conocimiento que tenía el europeo principalmente del mundo. En esta época moderna se encuentran con que existe un nuevo continente, que África es más grande, que Oceanía, ¿cierto?, está compuesta por muchas islas que todavía no, que en esa época no habían sido exploradas. Por lo tanto, este conocimiento ayudó a ampliar la idea de mundo que tenía el europeo. Bien, la clase de hoy día tiene que ver con las características del renacimiento artístico. Nos vamos a centrar propiamente tal en el arte y aquello que tiene que ver con el arte propiamente tal. Bueno, el gran invento de la época, la imprenta, dejó la escoba a la imprenta. Dejó la escoba a la imprenta. Al igual que en 1995 el Internet dejó la escoba en el mundo, esto fue revolucionario. Se dice que la imprenta desarrollada por Gutenberg, que no fue el gran inventor, por supuesto, pero sí fue el que la perfeccionó. Si ustedes miran la imagen, se pueden encontrar con esta imagen. Se pueden encontrar con que es una máquina
que a simple vista se ve bastante sencilla, pero lo que hace era reproducir en grandes cantidades libros. Hasta en la época medieval, recuerden ustedes que los únicos que sabían leer y escribir eran los monjes, y los monjes a través del copismo, es decir, de la copia de libros, se dedicaban a reproducir libros y se demoraban mucho tiempo, se demoraban de 2 hasta 3 años en escribir un solo libro, y principalmente el único libro que se dedicaban a copiar era la Biblia, y otros pocos más, de San Agustín específicamente. Y no había muchas posibilidades de que las personas supiesen leer y escribir. No había, recuerden ustedes que anteriormente habíamos dicho de que la gente se dedicaba principalmente a la agricultura, por lo tanto no había forma de que pudiesen aprender. Bueno, la imprenta lo que provocó fue la reproducción de libros a gran escala, no tanto como las de ahora, que hay información por todos lados, pero sí hubo un aumento de la rapidez. Y el primero de los libros también fue la Biblia, el primero que se escribió, porque era el libro más importante de la época. Pero también la imprenta provocó un tremendo cambio cultural, porque hizo expansivo el conocimiento hacia la gente. Las personas comenzaron a aprender a leer y escribir, comenzaron a tener más información, comenzaron a hacer más preguntas, tal igual como aparece en la actualidad. Por ejemplo, muchas veces yo he estado haciendo clases y alguno de ustedes me dice, pero profesor, eso yo lo leí en tal libro, o lo busqué en YouTube, o un youtuber dijo esto, en fin, y quizás no podría ser tan así, o podría ser así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el desarrollo y la invención del libro? Es que las personas comienzan a cuestionar. ¿Y qué significa cuestionar? Poner en duda. ¿Y qué es lo que ponían en duda principalmente? Las creencias que se habían desarrollado a través de la tradición. Y la tradición es, por ejemplo, creer en algo durante cientos y cientos de años. No me refiero solamente al punto de vista religioso, sino que, por ejemplo, me refiero a que hasta antes de la Edad Moderna la gente pensaba que la Tierra era cuadrada. No se creían en las enfermedades, porque todavía la microbiología no había sido desarrollada como lo es en la actualidad. Entonces, la gente comienza, no solamente la gente, no estamos hablando de una cosa masiva, chiquillos y chiquillas. Estamos hablando, por ejemplo, de que el libro fue utilizado principalmente por las universidades, y aquellos que estudiaban en las universidades, que ya dejaban de ser monjes, sino que también producto del ascenso de la burguesía. Acuérdense de la gran burguesía. La burguesía comenzó a asistir a la universidad y comenzó a aprender, siendo abogados, siendo médicos, sacerdotes, que eran las principales, hasta el día de hoy, eran las principales profesiones que se dictaban en las universidades. Entonces el libro lo que provoca, ¿cierto?, es que esta burguesía comienza a tener mayor conocimiento sobre política, sobre educación, sobre economía, ¿cierto? Y comienza también a participar de la vida política. Entonces, para que vean que una cosa tan sencilla, que uno podría decir, pero ¿cómo es posible que el libro, esos libros que están ahí atrás, por ejemplo, cómo es posible que los libros hayan provocado un tremendo cambio? Fue bastante revolucionario la invención de la imprenta. Bien, si tienen alguna duda con respecto a eso, vaya anotándola y después me la describe, ¿ya? Bien, veamos algunas características del Renacimiento. Habíamos dicho de que el Renacimiento, como una forma de poder resumir o acordarnos de esto, habíamos dicho que el Renacimiento fue un movimiento artístico-cultural que se desarrolló inmediatamente después de la Edad Media. O sea, se dice que comenzó con la Edad Media, pero que avanzó después a la Edad Moderna, y en esta Edad Moderna comenzó a tener un mayor auge, un mayor desarrollo. Y este renacimiento artístico, por un lado, y cultural, por el otro, tiene ciertas características.
Y la primera es la que aparece ahí muy bien dibujadita, ¿cierto? Y si alguien se acuerda cómo se llama esta pintura, se lo voy a dejar como tareita o como bonus. Partamos primero hablando sobre los conceptos. Primero hablemos sobre el concepto de teocentrismo. ¿A qué le suena del teocentrismo? ¿Qué será como concepto? Aquí estamos hablando de conceptos sumamente sencillos para poder entender. No nos vamos a adentrar en la filosofía del concepto, sino que solamente la definición. ¿Qué será el teocentrismo? ¿A qué les suena? Bueno, el teocentrismo quiere decir de que toda la vida del ser humano gira en torno a Dios. Dios es el centro de los estudios. Habíamos hablado anteriormente de que la Edad Media fue una época bastante religiosa, muy religiosa. Hasta el día de hoy se mantiene que la Iglesia ha sido o es la institución más influyente en la historia, que ha ido perdiendo influencia, ¿cierto? A raíz de otro tipo de situaciones, pero que durante la época moderna seguía siendo poderosa. Incluso los papas decían, oye, yo quiero que este sea rey y este era rey. Si el papa decidía que una princesa francesa se tenía que casar con un príncipe inglés, así tenía que ser. Cedía territorio, los quitaba, influía, ¿cierto?, en la política, en la economía. Era bastante importante la influencia del Papa. Bien, entonces, y de la Iglesia. Y el teocentrismo significa de que la vida y el estudio está centrado en Dios. La palabra teo significa Dios y centrismo significa centro. El centro de la vida está centrado en Dios. Y se pasó a un antropocentrismo. ¿Qué será antropocentrismo? El antropocentrismo es el hombre, el ser humano, es el centro. Y esto no quiere decir de que se hayan olvidado de Dios. Como el Renacimiento italiano, lo que hacía, ¿cierto?, era estudiar al ser humano y comenzaron a centrarse más ahí, en el hombre, en la anatomía ya habíamos hablado de la anatomía del cuerpo, habíamos hablado de los sentimientos, se comenzó a escribir sobre el amor, sobre la guerra, sobre el enfado, la infidelidad, se empezó a estudiar el cuerpo humano por dentro, se empezó a tratar de comprender cómo funcionaba el cuerpo. Por lo tanto, ya Dios, que estaba en el centro de todo, fue levemente desplazado. Y hablo de levemente desplazado porque estamos hablando que quizás de un 100% de los estudios que se realizaron en la época, solamente un 1 o un 2% eran estudios que se centraban en el hombre. Todo lo demás se centraba en Dios. Por lo tanto, una característica del Renacimiento tiene que ver con que se pasa desde un pensamiento teocéntrico en absoluto a un pensamiento antropocéntrico en donde el ser humano comienza a ser objeto de estudio, tanto en la biología como en el sentimiento, como en, por ejemplo, las obras, como la que estamos viendo en las imágenes, en donde si se fijan, ¿cierto? Si comparamos una obra medieval con esta obra artística, nos damos cuenta que hay una tremenda diferencia, porque hay un estudio de la matemática, hay un estudio de la biología del ser humano, como para poder desarrollar estas pinturas lo más realista posible. ¿Ven? Entonces, a eso se refiere con el antropocentrismo. Bueno, ya habíamos hablado anteriormente de esto y les había contado de que el Renacimiento se basaba en el modelo grecolatino. Ahí está el dios Zeus posando ahí en su trono.
Y el modelo grecolatino significa de que no toman como ejemplo el modelo, no tratan de imitar el modelo medieval, sino que el que tratan de imitar es el modelo griego o el modelo romano. Que si ustedes comienzan a buscar en Google imágenes, si ponen por ejemplo estatuas de la época romana o estatuas de la época griega, se van a dar cuenta que son muy parecidas a estas. Son muy parecidas a las que le estoy mostrando acá en primera instancia, este que está aquí. Bien, entonces, el arte del Renacimiento, como característica número 1, se inspira en el modelo grecolatino. Luego viene otra característica, voy a ir más rápido para no estar una hora hablando. Luego viene lo que se conoce como el estudio racional. ¿Qué será lo racional? ¿Qué creen ustedes que significa racional? Porque ustedes me imagino que han escuchado la palabra irracional o racional. Tú estás actuando de manera irracional. ¿Qué será? Tú estás actuando de manera muy racional. Lo irracional generalmente se asocia a las emociones. Lo racional al intelecto. Entonces, cuando se habla del estudio racional, quiere decir de que el ser humano comenzó a ser estudiado científicamente. Por ejemplo, el hombre de Vitruvio, esta imagen que nos vemos acá en la esquina de su pantalla, es un ser humano que, si ustedes se preguntarán por qué tiene esa forma, por qué tiene 4 piernas, tiene 4 brazos, ¿cierto? Bueno, el profesor Lizama en algún momento les tiene que haber explicado, ¿cierto?, de que la anatomía del cuerpo tiene ciertas proporciones, que el tronco corresponde a cierta cantidad de cabeza, ¿cierto? Los brazos deberían corresponder a ciertos centímetros en relación a las proporciones del cuerpo. Entonces, en fin, lo que se hace con el estudio racional es estudiar al ser humano en forma matemática, en forma biológica. Por ejemplo, en esta parte del Renacimiento, se comienza, por ejemplo, bueno, hay cosas súper extrañas que ocurrían en la época. Se robaban cuerpos, por ejemplo, para después... Leonardo da Vinci hacía eso, por ejemplo. Iba a la morgue, compraba cuerpos, o si no, se los robaba a otras personas, ¿cierto? Y se los llevaba a su laboratorio y los abría, como si fuera una película de terror, los abría y luego de eso comenzaba a estudiar lo que estaba aquí adentro. Entonces ahí también se descubrió que el sistema circulatorio, que el corazón, que los pulmones, que los aparatos reproductores, en fin. Entonces cuando se habla de estudios racionales, se habla de estudios científicos. Racional lo tienen que relacionar siempre con ciencias. Bien, entonces por un lado tenemos el estudio greco-latino, que es lo romano y lo griego, y por otro lado tenemos el estudio racional, que sería el estudio científico del ser humano. Sigamos nomás. Bien, el arte del Renacimiento también tiene otras características, como por ejemplo la observación de la naturaleza. El hombre se volvió muy curioso, el ser humano en general, estoy hablando del hombre y la mujer. Hablaban entre ellos, ¿cierto?, sobre cómo estudiar el cuerpo humano, pero también comenzaron a sentir curiosidad por la naturaleza. ¿Y cómo nosotros podemos ver o saber que ellos sentían esa curiosidad? Porque las pinturas que comenzaron a desarrollar, a confeccionar, a pintar, tenía mucha mezcla entre humano y naturaleza. Se comenzaron a pintar árboles, lagos, ríos, a las musas inspiradoras, por ejemplo, se les pintaba, y atrás, como aparece en la imagen que le estoy explicando, ¿cierto? Hay personas, hay seres humanos que están en diferentes posturas, pero también hay montañas, hay ríos, hay árboles. Entonces, para poder pintarlas, insisto, de la manera más fidedigna posible, se comenzó a observar la naturaleza. Y esto
Estos artistas, principalmente los pintores, eran personas bastante solitarias porque se iban a los lugares apartados, ¿cierto? A hacer sus bosquejos, como uno se lo imagina, con un cuadernito, ¿cierto? Con hojita y lápices, y hacían sus bosquejos y después se inspiraban en la naturaleza para poder pintar. Esa es una tercera característica. Una cuarta característica era el concepto del genio universal. Y acá hay varios genios universales. Un genio universal se caracterizaba porque era una persona que sabía mucho, era como un erudito, pero también pintaba, escribía, esculpía, era capaz de hacer casas, era un arquitecto, construía castillos, en general era un ingeniero porque podía resolver ciertas dudas, ciertos problemas que tenía la sociedad en la época del siglo XIII. Y el principal ejemplo de genio universal, la figura más inteligente, se piensa, uno de los eh, las tres grandes mentes de la humanidad, junto con eh, Albert Einstein y Stephen Hawking, era Leonardo da Vinci. Si ustedes ven la biografía de Leonardo da Vinci, la persona, el tipo era pintor, esculpía, desarrollaba la arquitectura, fue consejero de reyes, realizaba muchas actividades y por eso es considerado el genio universal. Eh, para los más curiosos, ustedes pueden averiguar, por ejemplo, los inventos que él realizó, que eran tan adelantados a su época que no se podían realizar. El helicóptero, el cohete para salir al espacio, fue el primero en pensar el viaje a la luna, fue el primero en pensar en una máquina para que anduviese por por, siendo un submarino, fue el primero en pensar los helicópteros, en fin, era un tremendo inventor, el primero en pensar en el avión. Entonces, cuando hablamos de genio universal, siempre nos tenemos que imaginar a este caballero de Leonardo da Vinci. Se dice que dormía súper poco, que no perdía tiempo durmiendo 10, 12 horas como de repente uno lo hace, sino que él dormía muy poquito porque sentía de que la vida no le iba a alcanzar. Y una de sus grandes frases era esa: siento que la vida no me va a alcanzar para todo lo que tengo aquí en la cabeza. Entonces, una característica también es que los grandes artistas pensaban en esta idea del genio universal, de ser buenos en todo, no solamente en una cosa. Porque uno puede ser bueno para la historia, bueno para la biología, le puede gustar los juegos, el League of Legends, puede ser bueno para cantar, pero cuando hablamos de genio universal, estamos hablando de una persona que puede desarrollar muchas actividades y las desarrolla con una genialidad espectacular. ¿Cuánto tiempo llevamos? 23 minutos. Chuta. Viene una de las últimas cosas que vamos a hablar es sobre el individualismo artístico. La época medieval no había individualismo. Individualismo quiere decir que lo importante soy yo, el artista. Y como nosotros nos damos cuenta sobre este individualismo artístico, es que comenzaron a pintarse autorretratos. Si uno se imagina las obras que habían en la época medieval, si alguno lo revisa, va a ser súper difícil encontrar alguna que esté firmada. Ponerle la chapa. Es lo que conocemos ahora como chapa, como quizá tiene otro nombre, yo lo conozco así. Ponerle la chapa, ponerle la firma, ponerle la estampa. ¿Por qué? Porque todo era para Dios. El ser humano se minimizaba ante la grandeza de Dios, y con justa razón. Pero lo que ocurre acá en la época del Renacimiento es que hay un egocentrismo, hay un individualismo artístico. Yo quiero trascender en la historia, yo quiero dejar huella en este mundo para que la gente me recuerde, y lo lograron. Por supuesto que lo logró. Rafael Sanzio lo logró, Leonardo da Vinci lo logró, Pedro de Valdivia en otro ámbito lo logró,
Cristóbal Colón lo logró, porque más que el dinero, más que la riqueza, ¿qué es lo que motivaba al renacentista? ¿Qué es lo que lo motivaba? Era la fama, ser famoso, ser un youtuber famoso, ser un influencer de millones y millones de seguidores en Instagram o millones y millones de seguidores en YouTube, tirar un video en YouTube y tener 1.000 millones de reproducciones en 24 horas, en fin, eso le hubiese encantado a estos chiquillos de acá. A Rafael Sanzio, a Leonardo da Vinci le hubiese encantado. Un ejemplo. A Donatello también. Ahora sí que los 4 grandes genios del Renacimiento son las tortugas ninja. Los nombres, ahí está inspirado. Entonces, también cómo nosotros nos damos cuenta del individualismo artístico, que ellos se pintaban a sí mismos el autorretrato. O sea, ellos sentían que el ser humano era tan importante, que eran tan espectaculares, que se pintaban a sí mismos. Y esas imágenes que están ahí en el video, en su computador, son imágenes de ellos. Así se veían ellos. ¿Habrán sido así? No lo sabemos, porque es la imagen que ellos nos entregan con respecto a cómo ellos se miraban a sí mismos. ¿Ven? Pero, entonces, para poder resumir un poco, el individualismo artístico quiere decir que ellos encontraban que su persona era importante y lo manifestaron a través de dos acciones. Dos acciones. La primera es que pintaban autorretratos y la segunda es que firmaban sus obras de alguna manera. Por ejemplo, la Última Cena. Hay harto mito de la Última Cena que pintó Leonardo da Vinci. Que no es una pintura, sino que es un mural. ¿Dónde está? Se dice que, por ejemplo, algunos de los personajes que están ahí, usted lo dijo como tarea mística, es Leonardo da Vinci que está ahí. Que en toda la mayoría de sus obras él aparecía. La Gioconda. ¿Quién era la Gioconda? Quizás algunos autores plantean de que la Mona Lisa, la Gioconda, el retrato más famoso del mundo, era en verdad un autorretrato. Quizás era Leonardo da Vinci, se dice que era Leonardo da Vinci, pero versión mujer. ¿Qué es lo que tiene espectacular la Gioconda? Que uno la mira y está seria. Pero después, si la imagina riendo, está sonriendo. Haga la prueba. ¿Ven? Ojalá que haya quedado claro la idea del individualismo artístico. Y finalmente, ¿cuánto llevo? Ya, esto lo explico en 3 minutos, porque si no después me excedo. Finalmente, el mecenazgo, los mecenas eran personas que financiaban la creación artística. Los burgueses, que ya hemos hablado muchas veces sobre ello, los burgueses comenzaron a tener mucha plata, multimillonarios. Bill Gates, el dueño de Facebook, ¿cierto? El dueño de Amazon, ellos podrían ser perfectamente mecenas. ¿Y qué es lo que eran los mecenas? Eran comerciantes, burgueses, que comenzaron también, que tenían esta idea individualista de dejar fama. ¿Y cómo dejaban fama? Contrataban a estos artistas para que los pintaran, los esculpieran, los dejaran en sus paredes, construyeran tremendos palacios. Por eso que Italia, le voy a preguntar al profesor Álvaro Reyes, que él visitó Italia, y a las hermanas también, que ellas han estado en Italia. Por eso que en Italia, por ejemplo, hay grandes palacios, porque esos grandes palacios fueron confeccionados por estos grandes artistas. ¿Y quiénes les pidieron eso? Los mecenas. Entonces, ¿qué es lo que es un mecenas? Es una persona muy rica, millonaria, comerciante, banquero, que financiaba a los artistas. ¿Para qué? Para que escribieran sobre ello. Financiaban a la creación artística y también literaria, porque no olvidemos de que el arte también son los libros. Los principales son los Medici. Y los Medici, que de un apellido, vivían en Florencia, que es una ciudad italiana que se dedicaba al comercio, muy importante, todavía existe. Y dentro de esta familia Medici teníamos papas, tenemos reyes, tenemos comerciantes famosísimos. ¿Y qué es lo que querían también estos? Dejar una fama o dejar huella de sus hazañas, ya sea hazañas militares, ya sea riqueza, ya sea todo tipo de hazañas. Una hazaña es una acción espectacular, como por ejemplo lo que están haciendo
nuestros médicos y médicas para tratar de aguantar y detener el coronavirus en la actualidad. Eso sería una hazaña espectacular del que no tiene nombre. Bien, y uno de los principales mecenas es Lorenzo el Magnífico, que vivió entre 1449 y 1492, vivió súper poquito. Bueno, la esperanza de vida en la época era súper poca. Y con su riqueza patrocinó obras públicas, bibliotecas públicas, porque él quería que las personas tuviesen un mayor conocimiento. Bien, y ahí están. Ahí tenemos las características de el renacimiento artístico. Vamos a hablar después en otra oportunidad sobre el humanismo y sobre otros temas que a medida que pasen las semanas, ¿cierto? Si se extiende esto, lo voy a ir desarrollando para que tengamos material después de estudio y podamos aprender, que es lo principal. Bien, y finalmente les dejo solamente para que vean las diferencias entre una pintura, La Última Cena, anónima, y de la época medieval, versus la Transfiguración de Rafael Sanzio del Renacimiento. ¿Cuáles son las grandes diferencias? Aquí yo les podría pedir fácil 5, 10 diferencias entre una y otra, que posiblemente va a ser una de las actividades que les voy a dejar. Bien, así que ojalá que se estén portando bien, no hagan rabiar a sus papás, sus mamás, suelten el teléfono, estudien algo, disfruten de estar con familia, haga ejercicio para que no lo pille, ¿cierto?, la máquina en algún momento. Bien, les deseo lo mejor. La próxima semana nos vemos con la tercera clase de esta sesión de clases. Adiós.